Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, en esta polarización entre ejecutivo y legislativo, solemos hablar de vacancia y de cierre del Congreso. Lo del cierre del Congreso es un fenómeno recurrente en la historia política nacional, al menos en el siglo XX y también en el siglo XIX. No se necesita ser muy ilustrado, ser historiador para saber que el señor Vizcarra cerró inconstitucionalmente el Congreso el 30 de septiembre del 19, argumentando una figura que nunca existió en la Constitución y que probablemente nunca podrá ser justificada constitucionalmente. Ese cierre inconstitucional fue un golpe de Estado. Más atrás, el otro cierre inconstitucional del Congreso se produjo el 5 de abril. Y si seguimos mirando más atrás, esa es la historia del Perú. Lo permanente en el Perú han sido las amenazas al Congreso, los cierres inconstitucionales del Congreso. Los golpes se han producido de esa manera. En esta polarización, decíamos, entre vacancia y disolución, se ha amenazado abiertamente al Congreso. Es necesario, pues, tener una idea de cómo se han construido las amenazas al Parlamento, a la primera asamblea del país. Y uno de los hechos más, eh, más importantes a tomar en cuenta es lo que pasó en los años 30. En febrero de 1932, durante el gobierno de Sánchez Cerro, pelotones de militares, un grupo de militares ingresó al recinto legislativo luego de que el gobierno de Sánchez Cerro desarrollara una represión generalizada contra el partido aprista. Esto es muy importante tener en cuenta y vincularlo con los hechos del presente, porque esa es la manera de reflexionar sobre la historia, es decir, de qué manera nos sirve para interpretar los hechos del presente. Y sucede que Luis González Posada acaba de publicar un artículo que se llama, un libro que se llama Asalto al Congreso, un libro que narra los acontecimientos históricos de los años 30 y que nos van a permitir entender esta lógica que hemos mencionado en la introducción y que el día de ayer fue presentado en el Congreso con la participación del señor José Williams, del propio presidente del Congreso. Bueno, para hablar de este libro y la relación con los temas presentes, el día de hoy hemos convocado al señor Luis González Posada, ex canciller de la República, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor González Posada, gracias por la conversación. Víctor, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ayer presentó usted este libro que se llama Asalto al Congreso. Cuéntenos, descríbanos, ¿hacia dónde va esta investigación? Descríbanos los temas de esta investigación histórica que acaba de presentar. Sí, yo comencé la exposición recordando una célebre frase del mítico Zabalita, de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que angustiado se pregunta una explicación por las desgracias que están ocurriendo en el Perú. La pregunta era, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y hay muchos momentos, evidentemente, y yo desde mi perspectiva señalo que el momento determinante fue la dictadura de Sánchez Cerro en 1932. Él jura como presidente constitucional el 5 de diciembre de 1931, ganador de las controvertidas elecciones presidenciales con Gaya de la Torre. Pero ese 24 de diciembre comienza la pesadilla porque manda tropa al local del partido aprista en Trujillo, donde se encontraban los compañeros celebrando la Navidad del Niño del Pueblo. Y esperando la llegada de la torre, entonces la tropa pide que desalojen el local. Exigen orden judicial, no hay orden judicial y entran en tropel disparando. Según Basadre, el historiador Jorge Basadre, mueren 4 o 5. Según investigación que se hizo después por la constituyente, mueren 15.
La gente inclusive se escapa por los techos y hay testimonios firmados de señoras que fueron violadas después en los establecimientos cuarteleros. Ahí comienza una enorme represión y en el mes de enero Sánchez Cerro promulga y la bancada oficialista promulga una ley llamada Ley de Emergencia, por la cual permitía al gobierno hacer lo que quisiera, entre otras cosas, ¿no? Desaforar y deportar a legisladores sin seguirse el debido proceso, el antejuicio parlamentario. Esta ley la aprueban con la firme oposición, naturalmente, de los legisladores apristas, pero también de personalidades como el propio Luis Antonio Iguiguren, presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Andrés Belaúnde, Luciano Castillo, Arca Parró, que se oponen tenazmente a este acto de barbarie, pero lo aprueban. Y ahí, a partir de ahí, comienza una cacería. Y el hecho más culminante, más fuerte, ocurre el 17, cuando se encontraban refugiados en el Congreso 11 parlamentarios, entre ellos Luis Alberto Sánchez. Y a las 2 de la mañana, la Plaza Bolívar es cercada por camiones con metralleta y finalmente entra la tropa, se emplaza en las galerías con fusil en mano y el mismo prefecto con un grupo de policías va en busca de los 11. Los capturan, los sacan pistola en mano, los embarcan en un automóvil, los llevan al Callao y lo deportan. Este fue un hecho culminante y deplorable, ¿no? Porque nunca el Congreso había sido sometido a ese nivel de humillación. Quiero preguntarle ahí, usted dice nunca había sido sometido. De alguna manera, cuando se producían las interrupciones constitucionales se guardaban ciertas formas. Pero mirando ya a partir de ese hecho el curso en el siglo XX, tenemos el cierre del Congreso del 5 de abril, que parte del Ejecutivo. Una de las características de este hecho es que parte del Ejecutivo el cierre del Congreso. No es una intervención militar que supuestamente pretende arbitrar un conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo como se produjo con el gobierno de Bustamante y de Rivero o con el primer gobierno de Belaúnde, sino es una intervención directa del Ejecutivo, ¿no? En eso se parece al 5 de abril y se parece también al cierre inconstitucional del Congreso, los dos golpes de Estado, el 5 de abril y el 30 de septiembre de Vizcarra. ¿Usted diría que este es el hecho más cruento, más brutal en la historia del Perú con respecto al Congreso? Yo diría que sí, porque en ninguno de los casos que usted menciona ha ocurrido un episodio tan lacerante como esto, ¿no? Imagínese usted ver a soldados con metralletas emplazadas en el hemiciclo y ver a cómo congresistas los sacan pistola en mano y se los llevan presos. Eso nunca ha ocurrido a ese nivel. Pero a partir de ese suceso se desencadenan actos de violencia, matanzas, la revolución de Trujillo, asesinatos, ¿no? Y un largo periodo de dictaduras. Por eso yo digo que ese es un suceso que hay que estudiarlo bien en cuanto a sus implicancias y también de velar, ¿no? Zonas oscuras. Por ejemplo, Leguía. Leguía fue un protector de Sánchez Cerro. Víctor, en 1922, con el grado de mayor, Sánchez Cerro se levanta en el Cusco. Saca una pistola para matarlo al coronel jefe de la plaza, Sanguinetti, y este lo desarma y lo manda preso a Tequila, que es un islote en Puno, despoblado y a 4.000 metros. Y el presidente Leguía lo perdona, hace que lo dejen en libertad, y Sánchez Cerro se le ingenia a través del mayordomo personal del presidente, y esto lo cuenta en un libro, entrevistarse con Leguía. Se entrevista con él, le pide perdón, que se pone a sus órdenes, a su disposición, y ahí ocurren hechos extraños. Leguía lo perdona, lo incorpora al Estado Mayor del Ejército y después lo designa a las agregadurías militares del Perú en Francia y en Italia durante 2 años. Cuando retorna Sánchez Cerro, y acá culmina ese capítulo, cuando retorna Sánchez Cerro,
a pesar de todas las recomendaciones, porque se sabía que estaba completando en Europa contra él, lo asciende a teniente coronel y le entrega la plaza de Arequipa, donde ejecuta un golpe de Estado contra el presidente y comete contra él los actos más crueles y deleznables que se recuerdan en la historia del Perú. Ahora, quería preguntarle, y es algo que no se conoce mucho, una de las características de los presidentes o de los ejecutivos que han cerrado congresos, llámese inconstitucionalmente, llámese Fujimori o Vizcarra, es la popularidad. Es decir, generalmente contaban con una alta popularidad. Son estos caudillos o estos políticos populistas, plebiscitarios. ¿Sánchez Cerro tenía una alta popularidad? Parece evidente que sí, más allá de que posteriormente se haya desatado la guerra civil que todos conocemos con el Partido Aprista. Mucha popularidad. La gente se identificaba con su lenguaje cuartelero, con sus gestos. Era muy era, quizá habría que contarle a nuestros televidentes que era un presidente mestizo, muy popular, y que esa idea de que en este país han gobernado solamente los blanquitos es una construcción de nuestros despistados comunistas, ¿no? Que no conocen la historia del país. Sí, pues, como le decía, tuvo una gran popularidad. La gente tenía carisma indiscutiblemente. La gente se plegó a él. Él forma un partido que se llama Unión Revolucionaria de corte fascista, ¿no? Que además no lo ocultaban y tiene el apoyo absoluto del llamado civilismo. Lo respalda plenamente. Lo cierto es que Sánchez Cerro lo que hace es usar ese poder para desencadenar, como decía, una gran violencia en el Perú. Y Leguía, para terminar esto, lo llevan primero a la isla San Lorenzo, después al Panóptico y termina su vida en un local amplio que se llamaba Hospital de la Marina de Bellavista. Una marina que lo trató de proteger en todo tiempo y pedía que desde un primer día que lo internara en un hospital porque él sale un buque, el Grao, hacia el exilio y Sánchez Cerro ordena, en agradecimiento con todos los favores que he contado que le había hecho Leguía, ordena que regrese al muelle amenazando Bueno, bombardear el buque si no lo hacen. Cuando él llega al muelle muy enfermo, porque sufría de retención urinaria, cáncer a la próstata, los marinos le dicen, no, llévenlo a un hospital, pero mandan a San Lorenzo, la situación era dramática, tenían una celda, el embajador Carlos Alzamora recuerda que Leguía para miccionar se apoyaba la cabeza en la pared y miccionaba en una lata. Y como tenía retención urinaria y no le daban atención médica, hacían entrar a su hijo que le ponía una sonda dolorosísima para que pudieran extraer la orina. Pero en esas circunstancias también está registrado por Larco y por varios historiadores, está registrado que en la noche, como quien visita a un animal enjaulado, pasaban militares ebrios a insultarlo y a reírse de él. Esa es la situación que se tuvieron el pobre Leguía y el final no, de su vida fue lamentable. Decirle, lo llevan a ese hospital rodeado por tropas y lo reciben lanzando cargas de dinamita que estremece todo el local y aterrorizan al paciente y muere. Muere pesando 39 kilos, pobre, su casa fue saqueada e incendiada, no le restituyeron ningún bien, no se probó ningún acto delictivo, no se le siguió el debido proceso y muere, digo, pesando 39 kilos. Y prohíbe que la gente vaya a las manifestaciones, inclusive la crónica publica una nota y lo multan. Ahora, ya que ha tocado usted el tema de Leguía y el oncenio, ¿no es cierto? Leguía efectivamente es un caudillo civil que quiebra la democracia, que desarrolla un régimen autoritario, plebiscitario, con mucha popularidad, pero que sin embargo es un hombre honrado. Eso quedó claramente establecido cuando él muere en la absoluta pobreza, incluso su propia familia, ¿no? Entonces es un hombre honrado. De otro lado, Leguía hizo grandes transformaciones, ¿no? Como que movió el timón del Perú.
pero también tuvo la característica de enfrentarse a los llamados partidos tradicionales, de hacer reformas en la judicatura, y de pronto uno ve a Alberto Fujimori, ¿no? Uno ve a Alberto Fujimori y tiene muchas cosas de leí, hasta uno podría decir gobierna 10 años. Yo recuerdo mucho que Ornelas señalaba que en el Perú, a partir del oncenio, solo puede haber regímenes autoritarios que duren 2 periodos, máximo 11 años. Es difícil superar eso. Si yo le pidiera, saliéndonos un poco, bueno, así es una conversación histórica, hacer un símil entre Leguía y Fujimori, ¿qué nos podría decir? Ambos van a morir en la cárcel, ambos van a morir sin la misericordia y el perdón de sus adversarios. Mire, decirle que los dos cometieron el mismo error, la reelección. ¿No? La reelección, la guía fue reelecto, hizo modificaciones en la Constitución para ser reelecto sistemáticamente. Y ese fue un error muy grave. Él gobernó en total 15 años. ¿Correcto? Primero un periodo de 4 años como candidato del Partido Civil, porque Pero había sido eso fue un periodo constitucional, pues, ¿no? el constitucional, había sido un brillante ministro de Hacienda, de Pardo. Y después gobierna ya como candidato, regresa de Europa y candidato con partido propio, gobierna lo que se llama el oncenio. Pero yo lo quería recordar también por algo que tú señalas. Nadie, nadie ha hecho en la historia de Lima las obras que ha hecho Leguía. Todas las grandes avenidas que conocemos, todas, las hizo Leguía. Las plazas, las hizo Leguía. Las carreteras, las hizo Leguía. Y curiosamente, el odio llevó a que borraran su nombre de todo registro. No hay una plaza, una placa, no hay ningún recordatorio a una persona que hizo del centenario, digamos, la modernización de Lima. Hasta la avenida Arequipa, que llevaba su nombre de Leguía, ¿no? Pero todo lo borraron y su nombre fue O sea, sancionado por la proscripción cívica, esta, ¿no? esta idea de reescribir la historia, de enterrar el pasado, de, de convertir a los adversarios en demonios, no parece ser tanto una herencia soviética que a veces creemos que viene de la izquierda progresista, sino Sí, es parte de la gran tradición peruana en la así política, es. Y ¿no? ahí hay una distorsión, por eso te digo, de historia. Usted tiene provincia Sánchez Cerro, avenida Sánchez Cerro, pero no le van a encontrar una sola de Leguía. No hay un monumento. Todo fue barrido y hasta el día de hoy no ha sido reivindicado Leguía. Pero, qué reflexión le merece, muy rápidamente para volver al tema del Congreso, que Fujimori transite casi la misma trayectoria, parece que va a morir en la cárcel por el odio de sus adversarios, su incapacidad de perdonar este odio que parece ser parte de la tradición política? Mire, acá hay mucha crueldad. A la persona se le humilla, se le veja, se le maltrata. Hay gente que ya ha cumplido largas sentencias y que no son puestos en libertad para que puedan vivir, morir en su casa, con su familia. Y no solamente me refiero al presidente Fujimori, que está sistemáticamente enfermo, que ya tiene 10, 11 años en la cárcel y es un anciano. Y creo que por bondad, porque el espíritu humano tiene que ser bondadoso, debería permitirse Porque ir a morir a su casa, igual que muchas personas que están en el penal en una situación crítica, muriéndose, y no hay una decisión porque hay miedo, miedo que salgan y inmediatamente digan, Fujimorista. No, el buen político tiene que enfrentar esos temores en aras del bien común, ¿no? En aras de la bondad. La bondad tiene que ser una la característica República política. y los republicanos tienen que tener un estatus moral superior a estos actores de estas guerras políticas, de esta tradición. Estamos viendo que no es solamente el comunismo, el neocomunismo, es parte de la tradición. Solo revisar la historia de Leguía y uno se da cuenta, es parte de la mala tradición política, porque la tradición política en el Perú no ha construido república, no ha construido instituciones, no ha construido estabilidad, no ha construido partidos políticos, ¿no? Ahora, volviendo al tema del Congreso, señor González Posada, ¿qué lecciones debemos extraer de esta descripción histórica que usted hace en su libro con respecto al presente? Hoy que se habla
de supuestas amenazas o de amenazas evidentes de cerrar el Congreso. Mire, primero decirle que sin Congreso no hay libertad, no hay democracia, no hay Estado constitucional de derecho que se sustente en el funcionamiento armónico e independiente de los poderes públicos. No hay respeto a los derechos humanos. El Congreso es absolutamente necesario en una democracia. Y lo digo porque si usted analiza los famosos consejos de ministros descentralizados y las reuniones en Palacio de Gobierno, donde acuden las portátiles, va a encontrar los mismos mensajes que le dije anteriormente, ¿no? Cierren el Congreso, ¿no? Prensa basura, asamblea constituyente, sabiendo que no se puede hacer una asamblea constituyente porque no está contemplado ese mecanismo en la Carta Fundamental, y agresiones verbales a la fiscal de la Nación el día de hoy. Todo eso está construyendo un clima de enfrentamiento, de odio, de polarización, que nos está conduciendo lentamente a que nos convirtamos en un Estado fallido. Y esto ha llegado a tal extremo que el presidente de la República, su primer ministro, el canciller, han llevado el tema a la OEA y han denunciado al Congreso y al Ministerio Público por estar comprometido en una nueva modalidad del golpe de Estado. Esa es una ofensa, ese es un agravio a dos instituciones que lo que están haciendo es cumplir sus labores, que le señala la Constitución dentro del debido proceso, es decir, escuchando al presidente entre los plazos correspondientes, que formule sus descargos. Entonces, acá lo que hay es que satanizar al Congreso, arrinconarlo, pedir que lo cierren, y eso evidentemente ningún ciudadano, de ningún partido, de ninguna tendencia puede permitirlo, porque si se pierde el Congreso, se pierde la democracia y se inicia una dictadura fortísima en nuestro país. Muy bien, doctor González Posada, infinitamente agradecido por estas declaraciones, por estas reflexiones. Y bueno, la gente tiene que leer este libro porque es una manera de comprender nuestra historia política nacional, sobre todo la del siglo XX, y entender la gravedad de la situación que estamos viviendo en el presente. Le agradezco infinitamente por esta Muchas gracias, Víctor, por la entrevista, muy amable. No, gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.